Alabamos el nombre de Jesús y agradecemos el hecho de estar acá. Amén. Bueno, trataré de ser breve ya que el tiempo pues avanza. He preparado un material, bueno, tenía desde hace algún tiempo este material. Pensé y así le pregunté a Dios que era el momento adecuado para este material y bueno, espero que así lo sea en nombre de Dios, porque bueno, al fin y al cabo Él es el que decide y Él es el que toma control de cada cosa que aquí se dice y que debería tomar control de cada cosa que aquí se dice y así lo creemos. Amén. Amén. Bueno, hoy quería hablarles un poco sobre el tema, una palabra, una porción de la palabra que bueno, hemos escuchado muchísimas veces y que cada uno de ustedes probablemente desde que es cristiano, desde que se convirtió a Cristo, desde que está en la iglesia, desde que está en los caminos de Dios, ha escuchado cientos y miles de veces, que es la historia de Goliat y David. Pero hoy, bueno, he querido dar un enfoque probablemente un poco distinto desde otro punto de vista, que quizá muchas veces olvidamos, ¿no? Y lo hice porque hace como 3 meses, 4 meses, estaba viendo un programa en History Channel sobre Winston Churchill, este famoso estratega británico, ¿no? que fue un hombre genial y que tuvo una participación increíble para levantar al pueblo británico durante la Segunda Guerra Mundial. Y estaba viendo precisamente un programa sobre el famoso ataque de Dardanelos, del estrecho de Dardanelos, que en 1915, en la etapa de preguerra de la Primera Guerra Mundial, Sir Winston Churchill ordena. Y en este ataque a Dardanelos, en el estrecho de Dardanelos, por allá por Turquía, la antigua Constantinopla, Churchill, en un ataque eufórico, de ímpetu, de esos que le daban a él así digamos como acá coloquialmente, de volverse loco, de apresurarse a las cosas, ordena un ataque a los turcos que estaban apoyando al Kaiser en ese momento, a los turcos, conocidos anteriormente como otomanos, y ordena un ataque. Dice, manda un montón de buques británicos y franceses, muchísimos, a ese estrecho, a atacar a los otomanos. Pero sucede que los turcos habían llenado toda esa parte del estrecho, todo el océano, de minas flotantes. Y a pesar de que Churchill lo sabía, se apresura y dice, no, bueno, no importa, si hayan miles y miles y cientos de minas, vamos a mandar los buques. Igualmente, no podemos fracasar porque somos más y somos más poderosos. Pues sucede que ocurre todo lo contrario. La gran cantidad de minas comienza a diezmar toda la flota británica y francesa, y aquel día fue un gran desastre para Inglaterra y para Francia. Un gran desastre. Murieron aproximadamente 10.000 soldados aquel día. Los turcos, sin hacer mucho esfuerzo, porque en realidad no hicieron gran esfuerzo, solamente dejar que los británicos se volvieran locos y comenzaran a explotar las minas, vencieron aquel día sin mucho esfuerzo. Prácticamente sin mucho esfuerzo. Murieron 10.000 soldados entre franceses y británicos, y el gran Winston Churchill había fracasado ese día. En ese momento era Lord del Almirantazgo, es decir, el mayor rango que había para la Marina británica. Y en ese ataque de ímpetu y de apresuramiento, Churchill había fracasado en esa invasión a Turquía, ¿no? En el estrecho de Dardanelos. Y hoy voy a hablar un poco sobre eso, ¿no? Sobre qué nos hace fracasar y por qué muchas veces tomamos o nos dejamos llevar por el ímpetu, ¿no? Hacia el fracaso, y por qué esas cosas suceden. Winston Churchill había crecido toda su vida en una familia muy reconocida, ¿no? De la Gran Bretaña, de Inglaterra, y creció por alguna razón que sucedía en esa época, sigue sucediendo. La gente que tiene apellido conocido creció convencido. Churchill había crecido convencido, criado por su familia, por sus padres, por toda su familia, había crecido convencido de que iba a ser un gran hombre, que estaba predestinado a ser el más grande hombre de Inglaterra, que estaba predestinado a ser
lo más grande que había nacido en Gran Bretaña. Así lo convenció sus padres, lo convenció su familia desde niño y creció así. Por eso cuando está en el gobierno, ya en la política, y lo nombran Lord del Almirantazgo, es decir, el más grande rango militar, el hombre comienza a tomar decisiones apresuradas porque había sido convencido desde niño que iba a ser predestinado a la grandeza. Y que no importara la decisión que tomara, él estaba convencido que era un hombre predestinado. Y que no importaba la decisión que él tomara, que cualquier decisión que él tomara, pues iba a ser grande y que no iba a fracasar. Pues aquel día que fracasó y que murieron 10,000 personas por su apresuramiento, él se dio cuenta de que ya no era como le habían dicho que iba a ser. Se dio cuenta de que esa predestinación que él, desde que lo criaron desde pequeño, se dio cuenta que algo pasaba. Que todo lo que le dijeron que iba a ser grandioso, había fracasado ese día. Churchill estaba convencido de eso y ese día entra en una gran depresión que lo llevó hasta el día de su muerte a tomar grandes decisiones, pero otras decisiones también que fracasaron, pero jamás se alejó del alcoholismo y la depresión. Desde ese día jamás se alejó del alcoholismo y la depresión, lamentablemente. Y quiero hablar de esto porque en los últimos tiempos hemos visto que en muchas iglesias mucha gente cree que está convencida de que está predestinada a ser lo más grande. Hay mucha gente en las iglesias, uno ve cualquier cosa en la televisión, en la radio, y hay gente que está convencida de que fue predestinado a ser pastor, o que fue predestinado a ser aquello, a ser adorador, o que fue predestinado a algún ministerio, y casi siempre vemos que esa predestinación termina muchas veces en una decepción o en un fracaso, y a muchos les cuesta levantarse. A muchos les cuesta levantarse. Porque alguna persona les dijo, mira, tú vas a ser, hace muchos años, el Señor me dice que tú vas a ser un pastor, un gran predicador. Y pasan los años y eso no sucede. Y vemos a mucha gente deprimida y vemos a mucha gente que fracasa, mucha gente que se decepciona, que cae y le cuesta levantarse porque se aferraron a algo que les dijeron y les cuesta levantarse porque no sabían o desconocen que cuando estamos en el liderazgo o cuando asumimos una responsabilidad, déjeme decirle que vamos a fallar muchas veces. Vamos a fallar muchas veces. Muchas veces se va a fallar, se va a caer, pero para eso tenemos a Dios que nos vuelve a levantar. Amén. Pero desconocemos muchas veces eso. O nos olvidamos que muchas veces vamos a fallar o vamos a fracasar en muchas decisiones. Y cuesta que esas personas que creyeron que estaban predestinadas, muchas veces les cuesta volver a levantarse. Y pasa el tiempo y se quiere que se les reconozca a esas personas. Hay gente que está en los ministerios muchos años y dice, bueno, ya yo tengo 10, 15, 20, 30 años aquí, nadie me reconoce, nadie me da nada, nadie me da un cargo, nadie me pasa adelante y me dice, mira, tú eres la gran predestinada o el gran predestinado. Y hay gente que se deprime por eso. Se deprime por eso y se amarga por eso. No solo se deprime, vive en estado de amargura porque nunca se le ha llamado aquí adelante a reconocerle su predestinación. Y creo que eso muchas veces nos lleva irremediablemente al fracaso como llevó a Churchill aquel día. Pensó que estaba predestinado, tomó una decisión dentro de su gran predestinación como el gran salvador de la Primera Guerra Mundial y fracasó. Fracasó porque no era su momento ni era su tiempo. Porque todo tiene un momento y todo tiene un tiempo para que Dios actúe. Amén. En cada uno de nosotros. Y el problema está en que siempre vamos a cometer errores. El problema es cuando lo ignoramos o no lo sabemos. Siempre vamos a cometer errores. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17. Esta porción de la palabra que usted ya la conoce bastante bien. Mientras usted busca ahí, yo voy a abrir el agua. Primera de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 4.
A partir del versículo 4 dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, usted lo conoce bastante bien, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como una rodilla de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Amén. Bueno, muchos recordaremos que Goliat era un gigante descendiente de los Refaín, ¿no? de los también Rafaítas, y quien aproximadamente esa altura que se menciona, bueno, ha sido muy discutida. Muchos comentaristas hablan entre 2,6 metros, 2,9 metros, algunos hablan de casi los 3 metros ya, con precisión. Y bueno, lo cierto es que era un hombre bastante alto, era un gigante, ciertamente, y que durante mucho tiempo Goliat, algo que se desconoce y que probablemente, no sé, alguno de ustedes habrá escuchado, durante mucho tiempo Goliat trabajó como mercenario. Es decir, era un hombre que, como ustedes saben, un mercenario era un hombre, un asesino que estaba preparado para matar y para cometer cualquier tipo de crimen. Y un mercenario es aquel hombre que es contratado, es decir, los mercenarios se contratan, se les paga: mire, hazme este trabajo. Ve y asesina a aquella persona, o comete aquel crimen, o hace un acto terrorista. Un mercenario es un hombre que trabaja a sueldo, un criminal a sueldo, tal cual. Es decir, un hombre que se contrata para que cometa cualquier tipo de crimen y se le paga ese dinero para que ese día actúe. Sí, un terrorista a sueldo, por ejemplo, un mercenario muy famoso, conocido a nivel mundial durante toda la historia, es este venezolano Carlos el Chacal, un mercenario muy conocido. Era contratado por diferentes grupos terroristas para que actuara puntualmente, se le pagaba, cometía los actos terroristas y así trabajaba. Bueno, un mercenario es eso. Goliat era un mercenario. Goliat, desde el más término antiguo hebreo, era conocido como el errante, el hombre que iba de un lado al otro y era contratado para trabajar en las guerras, para hacer cualquier tipo de crimen para algún ejército, en este caso para los filisteos. Los filisteos lo habían buscado, le dijeron: mira, Goliat, te tenemos un trabajo. A nosotros nos ha ido bastante mal. Si usted revisa la historia, los filisteos les había ido durante mucho tiempo mal contra el ejército de Israel. Y los filisteos un día dicen: bueno, esto no puede seguir, vamos a tener que buscar a Goliat, que era uno de los mercenarios más conocidos de la época. Buscan a Goliat y le dicen: mira, tenemos un problema, nos ha ido bastante mal con el ejército de Israel, hemos perdido casi todo contra el ejército de Israel y necesitamos la ayuda de un hombre como tú que tiene experiencia en batalla y necesitamos que tú resuelvas este problema. Lo contrataron. Y he aquí el hecho de que Goliat, como ya ustedes acabamos de leer y ustedes conocen la historia bíblica, llegó ese día a ejercer el trabajo que le correspondía, por el cual había sido contratado. Y antiguamente se movilizaban muchas batallas, o se buscaban muchas batallas, este tipo de mercenarios, ¿no? No tenían, como les repito, como los filisteos no tenían un historial muy alentador, pues tuvieron que apelar por este mercenario bastante conocido, ¿no? Y dice la historia, dice la Biblia, que Goliat tenía una indumentaria bastante pesada, y dice, tenía una cota de malla, tenía una lanza, tenía etcétera, 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 etcétera. Aproximadamente 90 kilogramos cargaba Goliat encima, aparte de su peso. O sea que era un mercenario, si usted se pone a ver, era un mercenario bastante estrambótico, igualmente. O sea, no era un mercenario cualquiera, era un hombre que llegaba con su gran aparataje, caminaba y trataba de intimidar, intimidaba a sus adversarios.
con su gran altura, su gran andamiaje, se paraba y, como dice la Biblia, comenzaba a gritar. Era un mercenario bien mercenario, valga la redundancia, ¿no? Y eso me hizo recordar, viendo esta historia de Churchill en The History Channel, que a pesar de que este hombre fue un gran estratega y político y que levantó a Inglaterra en tiempos del Tercer Reich, de la Segunda Guerra Mundial, y que probablemente Inglaterra o la Segunda Guerra Mundial no hubiese sido la misma sin Churchill, digamos, peleando, al menos verbalmente, contra Hitler, Churchill sabía cómo hablarle al pueblo británico en los momentos más duros. Recordemos que Hitler manda a bombardear Londres y muere muchísima gente, y a pesar de eso Churchill levanta a su pueblo con grandes discursos. Lo hace. Y fue impresionante, a pesar de que tenía ese gran problema de su personalidad y que enfrentó a través de su historia grandes problemas de depresión, de alcoholismo. Tenía momentos grandes de una euforia creativa tan increíble que logró diezmar muchas veces al ejército del Tercer Reich, ¿no? Pero, y aquí es donde quiero llegar esta mañana, esos momentos eran opacados por esos grandes ímpetus de fracaso de Churchill. Y Churchill llamaba a este problema, él mismo se miraba en el espejo y decía, el problema es que no puedo combatir a este perro negro que tengo adentro. Él lo llamaba así, tengo un perro negro adentro que me acosa, que me hace cometer errores y no me puedo librar de este perro negro. Así decía Churchill, se llamaba a sí mismo así. Cuando Churchill entraba en depresión, entraba en momentos de alcoholismo, entraba en momentos de locura, él le decía a sus asesores, me volvió a atacar el perro negro. Y dice la historia que Churchill tenía pesadillas con este perro. Lo veía un gran perro negro que le acosaba. Era su personalidad que no lo dejaba, que no le dejaba ser por completo, que no le dejaba triunfar, que no le dejaba tomar decisiones todo el tiempo precisas y acertadas. Tenía grandes momentos, pero tenía más malos momentos que grandes momentos. Y él decía que era ese gran perro negro que le ahogaba y que muchas veces le ladraba, le mordía, le amenazaba, y en sueños y en todas partes lo veía. El perro negro, por naturaleza, el ser humano, usted y yo, tendemos muchas veces a centralizar la atención alrededor de nosotros. Por muy cristiano, por muy espiritual que usted sea, muchas veces nos vence el ego. Muchas veces nos vence el ego. Muchas veces nos vence nuestra propia personalidad. Por mucho que usted ore, que ayune, que sea muy cristiano, que lea la Biblia, muchas veces el ego y la personalidad, ese perro negro que tenemos adentro, quiere vencernos. Amén. Y eso ha sido así desde que el hombre es hombre. Pregúntele a Adán cuando lo vea. El ego muchas veces nos lleva a fracasar. La personalidad que tenemos adentro muchas veces nos lleva a fracasar. Y el hombre ha sido así desde que es hombre. Tiende a centralizar toda la atención alrededor de él. Durante el Renacimiento italiano, en el siglo XIV y XV, todas las academias científicas y artísticas de esa época establecieron como un manifiesto y como un decreto que el centro del universo era. El Renacimiento italiano habló de que el centro del universo era el hombre y que no había otro centro del universo sino el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre era lo máximo en el Renacimiento italiano. No hay nada mejor que el pensamiento del hombre. El hombre es el centro de toda razón. La arquitectura se hacía en base al hombre, el arte era en base al hombre, todo era en base al hombre. El hombre como centro del universo. Y lamentablemente esta cultura moderna la hemos heredado hasta el día de hoy. El hombre sigue siendo para la cultura mediática el centro del universo. Cuando usted ve la televisión, ¿quién es el centro del universo? ¿Quién es el centro de todo? Lo que hace el hombre, los artistas, los cantantes, los científicos. Somos el centro de todo, lamentablemente. Lo digo así porque el centro del universo es Dios. Amén. El centro de todo es Dios. Pero nos olvidamos de que el centro de todo es Dios. Y nos colocamos o hemos colocado al hombre por encima de todo. Y las iglesias tenemos culpa de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias también colocamos al hombre por encima de Dios. Y hemos heredado esa cultura.
y la tenemos hasta el día de hoy. Veneramos, idolatramos gente, personas que hacen grandes cosas sin lugar a duda, pero los colocamos y nos colocamos muchas veces como centro de todo. Hombres que se creen imprescindibles para conducir un país, para conducir una nación. Hombres que se creen imprescindibles para una familia. Mira, hay hombres que jamás prestan atención a sus hijos y a su esposa y a su familia, y aún así se creen convencidos que si se van del hogar, el hogar se derrumba, y nunca han estado. Hay un cómico mexicano que es genial, que hace este papel del típico hombre latinoamericano que está sentado, haciendo absolutamente nada. La mujer está limpiando, está planchando, está haciendo de todo, cocinando, atendiendo a los niños, y el hombre está comiendo cotufa así en el sofá y dice: si yo me voy de esta casa, esto se derrumba. ¿Qué se va a estar derrumbando si no hace nada? Hay hombres que se creen imprescindibles en sus casas. Hay hombres que se creen imprescindibles en la iglesia. Hay líderes que se creen imprescindibles en los ministerios. Hay gente que se cree: si yo me voy del ministerio, se acaba el ministerio. Lo siento mucho, el ministerio lo dirige Dios, no tú. Así es. Si yo me voy de esta iglesia, esto se cae. Lo siento mucho, la iglesia es de Cristo. Entonces, hay hombres que se creen imprescindibles para naciones. Sin ellos el país se derrumba, se cae, vendrá lo peor. Lo siento mucho, el mundo es mundo y la historia es historia. Desde que el mundo es mundo, el mundo ha seguido igual. Nadie es imprescindible, el único que permanece es Cristo. Amén. Hay hombres geniales que han existido, brillantes, de la ciencia, de la educación, de la historia, del arte, pero siempre hay una parte de sus vidas, hay un perro negro que les afecta. Yo siempre recuerdo, para mí particularmente, el más grande arquitecto que haya existido, Frank Lloyd Wright. Genial, un hombre maravilloso, brillante, lo mejor que usted se puede imaginar en el mundo de la arquitectura, pero que toda su vida estuvo llena de homicidios, incendios, alcoholismo, adulterio, de todo. Toda su vida. Este hombre murió amargado, triste y deprimido, a pesar de ser el más grande arquitecto que haya existido en la historia de la humanidad. Su familia un sirviente negro que tenía en Taliesin, en Estados Unidos, un día la locura lo llenó, incendió toda la casa con la familia de Frank Lloyd Wright y murieron todos. Frank Lloyd Wright no se encontraba ahí, llegó a los 3 días a ver cómo se había incendiado su casa y toda su familia. Homicidios, adulterio, alcoholismo, todo esto invadió a este hombre toda su vida. Y esto me recuerda a lo que decía Churchill: negro muchas veces ser lo que debo ser. El más grande músico que haya existido alguna vez, Ludwig van Beethoven, en el apogeo de su carrera se queda sordo, y a partir de ahí comienza a vivir una vida de amargura y depresión, de la cual difícilmente se levantó después. Difícilmente se levantó, nunca lo logró. La sordera lo llevó a la más grande amargura. Jorge Luis Borges, que no creía en Dios, usted habrá escuchado esa historia muchas veces, el gran escritor argentino, justamente cuando es nombrado el más grande honor para un escritor en Argentina, lo nombraron director de la Biblioteca Nacional. Borges, que había escrito toda su vida, incluso grandes poemas y libros donde decía que Dios no existía y que Dios era simplemente una fábula, un día, al siguiente día que lo nombran director de la Biblioteca Nacional, comienza a sentir algo extraño. Este hombre comienza a pasar los días y comienza a perder la visibilidad, comienza a quedar ciego. Un escritor, director de la Biblioteca Nacional, comienza a quedar ciego sin razón alguna. La ceguera lo empieza a invadir. Y Borges escribe posteriormente: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges reconoce cuando está ciego de que ha tenido un gran honor a tener las letras y los libros, pero se está quedando ciego, y que Dios le había jugado magistralmente. Le había hecho una jugada magistral. Lo había dejado ciego.
El hombre olvida que la gloria de Dios es de Dios. Lo olvidamos constantemente. Alojamos en nuestros corazones espacio para los aplausos, para los reconocimientos, para la fama, para los elogios, incluso acá en la iglesia. Por diferentes obligaciones comenzamos a llenarnos por completo de esa importancia, de ese ego, de ser imprescindibles para las cosas. Hombres como Lutero y Calvino, que ustedes saben que fueron determinantes para la Reforma Protestante, se llenaron de ese ego y luego fracasaron en sus iglesias. Comenzaron a cometer errores increíblemente aberrantes. Increíblemente aberrantes. ¿Por qué? Porque comenzaron a ser imprescindibles para la Reforma, que sin ellos la Reforma iba a fracasar. Y en nuestras congregaciones vemos eso a diario. Y en el país, y en la calle, y en el vecindario, y en la universidad, y en el trabajo, vemos a diario cómo hay gente que se llena de ellos y se olvida de que Dios existe y que está arriba. Y que existimos, y que usted está aquí respirando hoy día, escuchándome a mí, simplemente porque a Dios le ha placido. Y porque Él tiene misericordia. Si no, no estuviéramos acá. Amén. Es lamentable cómo esto ocurre y que conseguimos muchas veces este tipo de situación. Llevamos por dentro este perro negro que nos afecta, ¿no? Y que afecta nuestras vidas, nuestra personalidad. Este hábito que acecha en la oscuridad y que nos amenaza con volver una y otra vez, que nos levantamos una y otra vez, muchas veces este hábito oculto, este problema que tenemos, perro negro que no nos deja surgir. Déjeme decirle que muchas veces nos levantamos, nos vamos acá de la iglesia, y a usted le habrá pasado, a mí me ha pasado, nos vamos prácticamente flotando de la iglesia de la espiritualidad. Nos vamos ese día a la iglesia bendecidos, ungidos, nos caemos, venimos, oramos y salimos por ahí prácticamente flotando porque nos sentimos lo máximo, y a los 3 días, 4 días volvemos a fracasar, volvemos a cometer el mismo error y llegamos al otro domingo gateando, entrando por la puerta, arrastrándonos. Porque cuando salimos ese día bendecidos de la iglesia no fue porque yo hice algo, fue porque a Dios le plació. Y eso lo olvidamos con el transcurrir de los días. Lo olvidamos con el transcurrir de los días. Críticas, chismes, contiendas, reclamos, inconformidades, rebeldía, ligereza. Es ese perro negro, el perro negro de la rebeldía, de la ligereza, de la crítica, del reclamo, de la inconformidad. ¿Usted cree que muchas veces pensamos que el pecado es fornicación, adulterio, alcoholismo, drogadicción? La inconformidad, la rebeldía, la ligereza de palabras, la crítica, el chisme, todo eso es el perro negro que va mordiendo, va haciendo, va sacando, hasta que un día fracasamos o cometemos un error. Y esto surge en todas las iglesias y en todos los lugares. Pero hoy le digo algo, quiero decirle algo, y por eso leí la palabra hoy de Goliat y David. Yo le digo, hermano, que hoy Goliat, debe haber un momento en que Goliat debe caer. Tiene que haber un momento en que Goliat tiene que caer. Tiene que caer, debe caer. Este perro negro se tiene que acabar. Goliat tiene que caer. Esa gran indumentaria, ese gran andamiaje, ese mercenario tiene que caer. Amén. Tiene que ser anulado. Dice la palabra de Dios que este gigante molesto, perturbador, pesado, petulante, intimidante, asustaba y humillaba al ejército de Israel. Asustaba y humillaba al ejército de Israel y gritaba y profería cualquier tipo de insulto. Probablemente lo más seguro es que solo lo escucharan los de la primera línea de atrás, probablemente no los escuchaban, les llegaba la voz. O sea, les llegaba, mira, allá adelante hay un mercenario que está insultándonos, que está humillándonos. Pero este hombre gritaba. Goliat, un mercenario imprescindible, lo habían contratado para luchar contra el ejército de Israel. Es decir, si a usted lo contratan, si usted es un hombre
con una gran habilidad, y en ese lugar ha venido durante años un problema que nadie ha podido resolver, y usted le dice, mire, usted es el hombre que va a resolver, ¿cómo se va a sentir usted? ¿Cómo le va a crecer el ego? Se va a sentir importante, imprescindible. Oye, esta gente tiene 5 años con ese problema y me llama a mí para resolverlo. Soy imprescindible. Goliat se sentía imprescindible ese día. Se sentía imprescindible. Dijo, bueno, los filisteos han perdido cientos de veces con el ejército de Israel. Si me están llamando a mí, es porque yo sí puedo. Goliat se sentía imprescindible ese día. En el verso 8 leemos, Goliat se paró y gritó para que lo oyeran todos los israelitas. Y les dice, necesitan a todo un ejército para solucionar esto. Yo represento a los filisteos. Escojan a alguien que lo represente y decidiremos la batalla en un combate singular. Goliat decía, bueno, yo soy tan bueno que yo solo puedo acabar con este problema. El gigante grita para que todos le oigan. Cuando nos sentimos imprescindibles queremos aparentar o queremos gritar o queremos colocarnos el mayor andamiaje para que todos nos vean o todos nos oigan. Lo más seguro, como les decía, es que muy pocos nos escuchen cuando gritamos. A Goliat gritaba y le escuchaba solamente la primera línea de ataque, los demás no les escuchaban. En muchas iglesias, en muchos lugares, países, trabajos, oficinas, hay gente que siempre quiere resolver y sentirse imprescindible. Y grita, está el mejor, te dice que sin él nada puede hacerse. Gritan, en las iglesias conseguimos gente que grita al orar, grita al predicar, grita al reprender, grita al bendecir, grita al dar un consejo, grita para todo. Grita. O se siente o te dice que sin él o ora para todo. Él es el hombre más ungido y llega y ora por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Los pone en fila y sin él, si él no ora, nadie se va bendecido. Mentira, hermano. Si usted ora y si usted está bien con Dios, Dios le va a bendecir igualmente. No importa cuánto grite el que se pare aquí o el que se pare allá, Dios le va a bendecir igualmente. Amén. Porque de eso no se trata. El problema está en que mucha de esa gente, si comienza a sentir la necesidad urgente de que le escuchen a él y no a Dios, es porque hay algo malo. Para mí el que grita es porque tiene necesidad de que le escuchen a él y no a Dios. Es mi opinión particular. Goliat tenía necesidad de que le escucharan, que escucharan su amenaza, de que el ejército de Israel se sintiera intimidado en ese momento. ¿Por qué? Porque necesitaba intimidar, necesitaba amenazar, necesitaba bajar los ánimos. Si usted va a una batalla y usted comienza a insultar al otro, necesita bajarlo psicológicamente para poder afectarlo y ganarle. Si yo voy a una batalla y comienzo a desprestigiar al otro, comienzo a agarrar y decir, mira, tú sabes qué, tu familia esto, yo sé de dónde tú vienes, esto, yo sé que tú has hecho esto, has fracasado, has cometido este error. Usted comienza a menguarlo psicológicamente y cuando lo ve más débil, le da el zarpazo. Bueno, Goliat quería hacer esto, quería asustar primero, quería intimidar primero. Quería acabar psicológicamente primero con el ejército de Israel y lo había logrado. A Saúl lo tenía en su trono y a los demás los tenía asustados. El ejército de Israel, que había ganado muchas veces contra los filisteos, estaba totalmente, lo veían grande, con un gran andamiaje y que profería grandes insultos. Y muchas veces, cuando quitamos la atención del propósito de Dios, comenzamos a comportarnos de esa manera. Comenzamos a sentirnos más que el hermano, más que aquel hermano o que aquella hermana, simplemente porque nosotros hacemos esto, oramos más, etcétera, etcétera, y comenzamos a sentirnos y cada vez que lo vemos comenzamos a afectarlo psicológicamente, a decirle cosas, mira, pero tú estás orando, tú no viniste al ayuno, tú no viniste al ayuno. Hermano, eso afecta y comenzamos a menguar el ánimo de cualquier otro. Eso no quiere decir que muchas veces, porque hay gente que es más frágil que un globo de estos chinos. También hay que tener un poco de carácter muchas veces para levantarse y decir, bueno, no, eso no tiene nada que ver, yo me levanto igual. Porque el carácter también es importante. Pero eso no justifica que muchas veces actuemos de esa manera, tratando de venir como Goliat a gritar a cualquier cosa.
Y eso nos aleja definitivamente del propósito de Dios. Aparecen sutilezas y no solamente, déjeme decirle algo, muchas veces creemos que es solamente eso. Aparecen sutilezas que creemos que son positivas o que creemos que son de bendición, y déjeme decirle, muchas veces esas sutilezas también afectan. ¿Afectan por qué? Porque también queremos incluirlas como parte de que Dios me dijo esto para usted, hermano. Esas son sutilezas que afectan. Son sutilezas que afectan. Y creemos y le damos las gracias a ese hermano. Mire, el Señor tiene una palabra para usted. Mire, esto usted va a hacer. Esas son sutilezas de las cuales tenemos que ser prudentes muchas veces y callar. Muchas veces hay que ser prudentes y discretos. Y no llegar y decirle a cualquier hermano, mire hermano, a mí una vez me agarró una hermana aquí atrás y me dice, el Señor me tiene una palabra para usted. El Señor me dice que usted está bravo conmigo. Esas son imprudencias. Ninguna palabra de Dios, eso es una imprudencia. Es una indiscreción. Es una indiscreción. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque estas cosas lo que indican es que usted tiene un ego muy grande y que quiere sacarlo a relucir. Más nada. Usted quiere sacarlo a reducir. Sutil, y déjeme decirle otra sutileza. Pelear en el nombre de Dios, una frase que se utiliza mucho. Yo doy mi vida por Dios, yo peleo en el nombre de Dios. Esas son sutilezas que lo que están sacando a relucir es el ego de quien lo dice. Porque déjeme decirle, usted puede hacer lo que quiera, pero ya Dios puso a su hijo por usted en la cruz del Calvario y murió por usted. Usted no tiene que dar nada, ni Dios le está pidiendo que le pague nada. Cristo no está pidiendo que le pague nada. Ya Cristo pagó con su sangre por nosotros. Amén. Y Dios no nos debe nada. Así de sencillo. Ya Él dio su sangre por nosotros. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Eso sí es importante. Sutilezas que poco a poco abren lugar para el ego en el corazón. Y que todos necesitan que escuchemos. Lamentablemente. El grave problema con esto, de esta necesidad y de este problema, es que cuando nosotros, cuando cometemos este tipo de errores y comenzamos a gritar, a sacar este ego, a decir cosas al hermano, al otro, a sentirnos imprescindibles, el corazón comienza a llenarse de ese ego. Y déjeme decirle algo, hermano, que no hay nada que le abra más la puerta al pecado y a la falla que el ego. Cuando estas cosas comienzan a suceder, cualquier puerta se puede abrir. ¿Por qué? Pregúntele a David cuando comenzó a sentirse imprescindible. ¿Qué le pasó? Sentirnos imprescindibles abre el corazón, abre las puertas del corazón a cualquier pecado y a cualquier falla. Adulterio, alcoholismo, cualquier cosa. Pregúntele a David. Sentirse imprescindible es un gran problema. Es un grave problema. Sentirse imprescindible es un grave problema. Y le puedo decir que no importa cuánto ore y ayune, si usted se comienza a sentir imprescindible, va a fallar y a cometer un error. Porque es Dios quien es el imprescindible, no usted ni yo. Y en nuestro corazón el imprescindible es Dios, nosotros. Y es ahí el problema. Goliat necesitaba alimentar su estima. Necesitaba alimentarse y por eso comenzaba a gritar, porque él iba a resolver la batalla él solo. Por eso le dices, búsquenme a uno y yo vengo y lo resolvemos uno contra uno. Yo resuelvo esto, Goliat. La iglesia la sostiene Cristo, hermano, no olvidemos eso. No olvidemos eso, pareciera que lo olvidamos constantemente. Pablo, en su carta a los Efesios, les escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que el Señor es muy cuidadoso. El Señor es muy cuidadoso. Y por eso es preferible que sea Dios quien esté en nuestros corazones, porque Dios no quiere que nadie se gloríe, porque la gloria es de Dios y le pertenece a Él. Dios es muy celoso con su gloria. Muy celoso. Y yo le voy a decir esta mañana 3 secretos que usted probablemente a veces olvida o que muchos olvidamos. En Romanos capítulo 11, versículo 35 y 36 dice,
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Amén. Mire, no importa cuánto sepamos o cuánta unción tengamos, no importa cuánto tenemos que ofrecerle al Señor, pero no tenemos lo suficiente como para quitarle su gloria. La gloria es de Dios, no se la podemos quitar. No importa cuánta unción tengamos, cuántos años tengamos en el ministerio, cuántas iglesias tengamos a cargo, no importa cuán predestinados nos creamos para ser pastor, la gloria es de Dios. Amén. Dios es muy celoso de su gloria. Y no es porque Dios sea vanidoso o algo por el estilo. A nosotros se nos enseñan, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente en la iglesia, lo más importante para Dios eres tú. Déjeme decirle que está muy equivocado el predicador que dice eso. Lo más importante para Dios es Dios. ¿Por qué? Porque si lo más importante para Dios fueras tú, el centro del universo sería tú. Y el centro del universo es Dios, no tú ni yo. Lo más importante para Dios es Dios. Y Él quiere que lo más importante para nosotros sea Él. Cometemos un grave error. Se cometen errores, hermanos. Lo más importante para Dios eres tú. Lo siento mucho. Lo más importante para Dios es Dios. Y hay un grave problema en esa frase, le digo. Porque cuando una vez le decimos a una persona, lo más para Dios es Janiel, lo más importante para Dios. Entonces Janiel es el centro del universo. Vamos a pasar aquí a Janiel entonces y lo comenzamos a adorar. Eso no va a suceder, tranquilo. Lo más importante para Dios es Dios. Y Él quiere que lo más importante para nosotros sea Él, no nosotros. Ni Janiel, no. Mira, hermano, a mí particularmente me preocupa mucho, mis amigos lo saben así, Carlos, Daniel, Mayra, mi esposa, me preocupan muchas cosas que se dicen a veces en la iglesia. Aquí pasan predicadores y lamentablemente es así. Yo soy muy honesto, lo digo, y ustedes saben que lo soy. Doctrinalmente cosas muy erradas, lamentablemente. No podemos perder nunca la objetividad del contexto. Tenemos que mantener los pies en la tierra. Así tiene que ser, amén. Los pies en la tierra para leer la Biblia y entender la palabra objetivamente. Amén. Amén. Bueno, denle un aplauso a Dios por eso. Dios quiere que lo más importante para nosotros sea Él. Que Él sea el centro de nuestro universo. Que Él sea el centro de lo que hablamos, de lo que vemos, de lo que decimos, de lo que leemos. Dios quiere que Él sea el centro de nuestras vidas. Que Él sea el centro de lo que se predica acá. Que el centro de lo que se predica acá no sea, lamentablemente, y me perdonan, ni la prosperidad, ni el dinero, ni nada por el estilo. Que el centro de lo que se predica acá sea la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros a la calle, cuando vayamos a salir a predicar, como estaba hablando el pastor con los planes esto, el centro sea Cristo. Amén. Mire, por ahí hay gente que dice, Dios, el Señor de Venezuela es Dios. Ojo, el Señor de Venezuela debería ser Dios. Lamentablemente en este momento no lo es. ¿Por qué? Porque cuando usted sale a la calle, cuando usted recorre los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, hay gente que lo que está es tomando, cometiendo cualquier tipo de cosa. De quien menos se acuerdan es de Dios. Cuando yo voy al trabajo, cuando voy a cualquier parte, en el gobierno, en cualquier parte, de quien menos se acuerda el venezolano es de Dios. Y déjeme decirle que Dios no se mete donde no lo llaman. Dios no se mete donde no lo llaman. Yo hace poco fui a hacer un trabajo fotográfico a Mucuchíes, a la procesión de San Benito. Mire, le contaba a mi esposa, es increíble, miles y miles y miles y miles de personas. ¿Usted cree que Dios va a ser el Señor de una nación así? Eso es ofender a Dios, me perdona. Eso es ofender a Dios. ¿Queremos que Dios sea el Señor de Venezuela? Sí, queremos que lo sea. Pero para eso la responsabilidad es suya y mía. Comenzar a predicar para que la gente comience a voltear su mirada a Cristo como Salvador. No a San Benito ni a más ninguna otra persona. Pero déjeme decirle que en este momento Venezuela nosotros tenemos un trabajo enorme por hacer. Enorme.
No tenemos idea de la dimensión del trabajo que tenemos que hacer. No tenemos absolutamente ninguna idea. Usted sale a la calle y a nadie se acuerda, nadie sabe quién es Dios ni se acuerda de Dios. Entonces no podemos comenzar a hacer declaraciones irresponsables. El Señor de Venezuela es Dios. No, el Señor de Venezuela debería ser Dios y la responsabilidad para que eso sea es nuestra, es suya y mía. ¿Estamos nosotros cumpliendo con nuestra responsabilidad? No, lamentablemente, pero tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que liberarnos de este ego, de este perro negro que nos afecta, que no nos deja salir a la calle, que nos ensimisma a nosotros acá, que nos hace predicarnos bonito a nosotros mismos y nos quedamos acá. Y estamos simplemente desde acá gritando hacia afuera como Goliat, tratando de intimidar, gritando. Déjeme decirle que ese no es el trabajo, no lo vamos a lograr así. Yo admiro mucho el trabajo que se hace con las células. La hermana Claudia hace un trabajo muy bueno con las células. Yo la admiro mucho por eso. Hay mucha gente que trabaja, pero todos tenemos que hacerlo. En la universidad, en el trabajo, en todas partes. Así, de esa manera, con ese esfuerzo y ese trabajo, Dios va a ser el Señor de Venezuela. Con ese trabajo, con trabajo y con esfuerzo. No gritando ni haciendo declaraciones irresponsables. Es con trabajo, con su trabajo y con nuestro esfuerzo. Así nos mandó Cristo o no. Nos mandó a predicar hasta el fin de la tierra. Amén. Amén. Y disculpen ustedes que sea tan duro, pero es así. Hay que mantener los pies en la tierra, si no, no podemos hacer el trabajo de Dios. Amén. Entonces, lo más importante para Dios es Dios y Él quiere que Él sea el centro de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que decimos, de lo que vemos, de todo, de lo que escribimos. Porque va a ser la única manera en que ese ego, ese perro negro comienza a ser apagado hasta desaparecer. Es la única forma. En Jeremías 9:24 dice, sientan orgullo solo de esto. Oiga bien, hermano, sientan orgullo solo de esto, de conocerme bien y comprender que yo soy el Señor que exige vivir de manera justa y actuar siempre con rectitud, de saber que mi amor es firme y que así me gusta ser. ¿Cuántos de nosotros sentimos orgullo, como dice acá Jeremías 9:24? Sientan orgullo solo de esto, de conocerme bien y comprender que yo soy el Señor. Sintámonos felices, orgullosos de que conocemos a Cristo, de que un día llegamos a Cristo. Yo agradezco, mire, de donde yo vengo, agradezco todos los días que un día llegué a Cristo. Es más, a veces me siento deprimido porque tardé demasiado en llegar a Cristo y perdí años de mi vida. Sintámonos orgullosos de que conocemos al Señor, porque mucha gente allá afuera no lo conoce y vive en depresión y vive en alcoholismo y vive por las calles y mire, toman y se ríen y se echan carcajadas, pero por dentro, hermano, usted no se imagina la tristeza que tiene mucha gente en este país. La tristeza que tiene mucha gente. Hay gente, como decía el pastor, que está desesperada con las colas, con esto, con la escasez. Yo me preocupo, y ciertamente ustedes también se preocupan, porque no podemos ser tan irresponsables como para estar viviendo así en la ligereza. Pero igualmente sabemos que Dios no nos va a fallar. Igualmente sabemos que todo va a llegar a su tiempo y que cada uno de nosotros seremos provistos por la gracia de Dios. Amén. Tenemos que estar preocupados, por supuesto, no podemos ser irresponsables, pero sabemos que Dios nos va a sostener, amén. Porque Él nos ha sostenido hasta este momento. Nos ha sostenido hasta este momento. Y debemos sentirnos orgullosos de que adoramos y exaltamos al centro del universo, que es Dios. Tenemos que sentirnos orgullosos de que exaltamos al centro del universo, al centro de la vida, al centro de todo, que es Dios. Y que ese Dios quiere que el centro sea, para nosotros sea Él. Ahora, en esta mañana ya quisiera ir cerrando y quisiera decirle dos cosas, dos secretos en esta mañana. En esta increíble y fabulosa historia que usted ha escuchado miles de veces, ya usted sabe que vino un joven pastor. ¿Quién era? David, ¿verdad? Vino un joven pastor, hijo de Isaí, y que en uno de sus tantos viajes a las líneas de batalla, ¿qué iba a hacer David a las líneas de batalla? Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Llevarle comida a sus hermanos, ¿lo recuerda? En uno de sus tantos viajes,
David escucha por ahí unas cosas y se pone un poco curioso. Incluso uno de sus hermanos le dice, bueno, pero tú, muchacho metido, ¿para qué vas a hacer para allá? Siempre de metido, ¿no? Y David se da cuenta o se percata o toma la decisión que esto no puede ser. ¿Qué hace ese hombre ahí intimidando, humillando y gritando? ¿Qué hace ese hombre ahí? Y que luego de consultar al rey Saúl y fracasar, usted recuerda, poniéndose la armadura del rey, dijo, no, esto me queda muy grande, esto es un fracaso. Y va a enfrentar a Goliat. Usted recuerda muy bien esa parte de la historia. Y quisiera en esta mañana hablarles de algo de una versión, de una visión al revés de la historia. Y por eso les estaba hablando hoy de Goliat. En muchas iglesias, y usted lo debe saber porque es así, se le dice a muchos, sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes se le dice, como David, ve y pelea contra el gigante, agarra la onda, tira la piedra, tú naciste ungido para matar gigantes. Y entonces usted ve en muchas iglesias, mucha gente pasa adelante y cierra los ojos y comienza a tirar golpes al aire y a matar gigantes que no están. Usted sabe que eso se le dice a mucha gente en las iglesias, ¿verdad? Lo ha visto muchas veces, sobre todo a los jóvenes. Tú eres David, quien va a derrotar al gigante, tú eres como David. Y sal como David y enfrenta al gigante. Y los jóvenes salen envalentonados y se paran acá y comienzan a gritar y a orar y a tirar golpes al aire. Y entonces hacen que tienen una onda en la mano. Yo no sé cuántos de ustedes saben. ¿Usted sabe utilizar una onda? No. Yo creo que la mayoría no sabe utilizar una onda. ¿Erin ya sabe utilizar una onda? ¿No? ¿Janiel sabe utilizar una onda? Ahorita me dice sí. Te derribo, Goliat, y agarran y tiran. Mi hija, que tiene 2 años, dice, agarra un peluche así gigante, lo coloca contra el mueble, agarra una pelota de tenis, una cabulla y se la tira. Papi, yo soy David. Y entonces, como no le acierta el peluche, se acerca y le da un cachetadón y lo tumba. Y así juega, pero ella jugando, ¿no? Ella jugando. Y los jóvenes y mucha gente salen balantonada acá. Yo soy David y he derrotado al gigante. Mire, déjeme decirle y préstame atención en esto que le voy a decir esta mañana. Y espero que nunca lo olvide. Espero que nunca lo olvide. Y yo le pido a Dios que así sea. Hermano, ni tú ni yo somos David. Janiel no es David. Eringer no es David. José no es David. Ninguno de nosotros somos David. Ni sabemos utilizar ondas. Lamentablemente yo le tengo que decir esta mañana que nosotros no somos David. Yo soy Fenelón, él es Carlos, él es Fernando. Ninguno de nosotros somos David, ni sabemos utilizar ondas. Así que no se crea David, ni pase aquí a golpear gigantes en el aire, ni a tirar ondas en el aire, porque nosotros no somos David. Ni podemos derrotar a un gigante, lamentablemente. Lamentablemente y afortunadamente. Déjeme decirle que nosotros somos Goliat. Nosotros somos ese gigante, el que chismea, el que critica, el que fornica, el que adultera, el que comete errores, el que falla, el que se para delante creyéndonos gran cosa. Somos nosotros. Nosotros somos ese gigante. Nosotros somos quienes tenemos ese perro negro que no nos deja pararnos de una vez por todas. Y escuche muy bien lo que le voy a decir. Del versículo 49 al 51, en ese mismo 1 Samuel 17, David tomó una piedra y se la arrojó al gigante. Y se la clavó en la frente y este cayó. Y usted sabe que luego vino David y le cortó la cabeza. ¿Lo recuerda? Déjeme decirle que David es la representación de Cristo. Y déjeme decirle que hasta que nosotros no nos dejemos meter una piedra en la cabeza por Cristo y caer, nosotros no nos vamos a levantar nuevamente. Ese Goliat que tenemos adentro, ese perro negro que no nos deja sobrevivir, que no nos deja caminar, que nos hace fallar semana tras semana, una y otra vez, solamente Cristo puede venir con una piedra y tumbarnos de una vez por todas. Dele un aplauso a Cristo por eso.
Y déjeme decirle que Goliat debe caer y Cristo tiene que venir. Mire, doblemos rodilla y pedamos a Cristo: Señor, ven de una vez por todas y acaba con este gigante que soy yo. Yo soy el que estoy fallando. Señor Jesús, yo quiero que tú me metas una piedra en la cabeza de una vez por todas, me cortes la cabeza, porque no puedo seguir así. Esto se tiene que ir. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie. Mire, cuando Cristo sabe que ya es suficiente, mire, llega un momento en que ya no podemos muchas veces controlar. Se nos va de las manos el gigante. Se nos va de las manos el gigante. Comenzamos a gritar más de la cuenta. Mire, yo le aseguro que va a venir Cristo y le va a cortar la cabeza para que usted se levante nuevamente. Pero Cristo no quiere que vivamos como un errante. Cristo no quiere que vivamos como mercenarios. Cristo no quiere que vivamos de esa manera. Nuestro ego debe caer. El pecado debe caer. El chisme debe caer. La crítica, la rebeldía, la inconformidad, la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, la drogadicción tiene que caer. Tiene que ser derribado. Pero no somos nosotros quienes lo va a hacer. Lo va a hacer Cristo. Porque nosotros somos los que tenemos que caer de una vez por todas. Mire, yo le invito esta mañana que si usted está cansado de vivir de esa manera como un mercenario, yendo semana tras semana, salimos de acá ungidos y volvemos a caer el mismo error semana tras semana. Yo le invito a que le diga al Señor Jesús: Señor, yo quiero acabar ya. Yo quiero que esto se acabe ya. Yo quiero ya caer. Yo me siento como Goliat y yo no quiero seguir viviendo de esta forma, Señor. No quiero seguir viviendo de esta forma, Señor. Estoy cansado de vivir en pecado. Estoy cansado de vivir en rebeldía, en inconformidad, quejándome de todo. Estoy cansado de vivir así, Señor amado. No lo soporto. Derríbame y córtame la cabeza, Señor amado, porque yo me quiero levantar. Y déjeme decirle un último secreto en esta mañana. Déjeme darle un último secreto. Lo maravilloso de todo esto, lo maravilloso, y ponga atención, lo maravilloso de todo esto no es que Cristo nos corta la cabeza, sino que además de eso nos toma de la mano y nos vuelve a levantar. Porque solo Él puede derribar a Goliat, pero solo Él puede levantarnos a nosotros. Porque Cristo derriba a Goliat, pero levanta a Janiel, levanta a Mayra, levanta a José, levanta a Ronald. Él está derribando a Goliat y levantando a Fenelón, a Carlos. Él está derribando a Goliat y levantando a Henry, a Yoconda, a Javier. Él está derribando a Goliat y levantándonos a todos. Eso es lo más importante y lo más maravilloso. Por eso en esta mañana le digo: Goliat debe caer. Goliat debe caer. De una vez por todas, Goliat debe caer. Levante su mano ahí donde está y dígale: Señor, en esta mañana te pido, Señor, te pido que derribes el ego, que derribes, Señor amado, todo lo que no te gusta de mí, que derribes ese mercenario que tengo adentro, que derribes todas las cosas que he fallado, Señor amado. Derríbalas, córtales la cabeza de una vez, Señor amado, porque yo quiero tomar tu mano y levantarme contigo de una vez por todas. Derriba, Señor amado, toda rebeldía, toda inconformidad, Señor amado. Derriba, Señor amado, toda falla, Padre de la gloria. Derriba, Señor amado, todo, Padre de mí. No quiero que quede una sola gota de mí, Señor amado. No quiero que quede nada de mí. Quiero que levantarme contigo, Señor amado, y que tú seas el centro absoluto de mi universo, Padre.